Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Iniciamos Vidas de Fuego, extrañando ya este espacio, extrañando al Padre José Estevas, a quien lo tenemos ya aquí en el platón y pues a quien le damos la bienvenida hoy con una nueva enseñanza. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Yesenia, pues estamos muy bien. Damos muy bien, inicio al Yesenia. tema que hoy tenemos, este tema que es de la Madre de San Agustín. Santa Mónica, Yesenia, que es la titular de esta casa, de la radio Santa Mónica. Entonces vamos a hablar hoy de Santa Mónica, Madre de San Agustín, y iniciamos, Padre Pepito o Padre José Estevas, sobre dónde nace Santa Mónica. Muy bien, ¿En qué muy fecha bien. nace también? Sí, sí. Tenemos que ubicarnos en la época del Imperio Romano, el norte de África. Si se dan cuenta, lo que es el Mediterráneo, un mar lindo que bordea pues parte de África y también parte de Europa, ¿no? Entre ellos está España, está Italia, Grecia, hasta Tierra Santa, Tierra de Jesús, y luego ya la parte sur, vamos a decir, del mar Mediterráneo es la zona de África, desde Egipto, Libia, etcétera, y llegamos a la zona donde nació San Agustín. Vamos a decir, y Santa Mónica, claro, porque es la mamá y el hijo, allá en Tagaste, ¿no? Está al norte de África, a 100 kilómetros de Cartago, que sería el puerto Cartago, hacia el interior tenemos la ciudad donde nació Tagaste, ¿no? Hoy se llama Sucaras, ¿no? Y allá, vamos a decir, estamos ubicándonos en el año 332, ¿no? Muy bien, Padre. Y también hablamos, ¿no?, parte de su formación, ¿no? La formación que tuvo Santa Mónica en este lugar, ¿no? Tagaste. Muy bien. Bueno, Santa Mónica nació, dice San Agustín, en un hogar católico. Había habido ahí algunos problemas, se separaron en un grupo, los donatistas, pero dice San Agustín que ellos siguieron fieles siempre en su fe, no renunciaron a ello. Y bueno, pues le encomendaron, vamos a decir, esta familia a una empleada, en la educación de sus hijas, ¿no? Entre ellas estaba Mónica, niñita, ¿no? Esta mujer era muy religiosa, la que los atendía, la que ayudaba, y también, vamos a decir, era muy estricta en la disciplina, ¿no? Y nos pone siempre San Agustín un ejemplo. Por ejemplo, que esa zona que es cálida en verano y te apetece beber, ¿no?, que es lo normal, pues ella les educaba a no tomar bebida fuera de las comidas, ¿no? Como un autocontrol, podemos decir, de cierta forma, ¿no? Así se le ocurrió a ella, a esta institutriz, podemos decir. Bueno, pues cuando decían no beban, ¿por qué? Porque luego van a tener sed también de bebidas alcohólicas y se van a dejar llevar, entonces aprendan a no tomar fuera de las comidas. Y bueno, Mónica lo llevó a cabo muy bien, ¿no? Pero resulta que le encargaron a Mónica traer el vino desde la bodega, desde la cuba, hasta el comedor. Y al principio pues olía, después con el dedito probó un poquito y después ya probaba otro poquito y cada vez bebía un poco más, cada vez que iba a buscar el vino. Y llegó un momento que alguien peleó con ella, una empleada, etcétera, y le dijo: tú siempre vas a ser una borracha,
oye, se dio cuenta y a partir de ese día ya no probó más el vino. Entonces, por otro lado, vemos la decisión siempre de Mónica de ser buena, ¿eh? Era muy católica desde niña, iban a la oración, a la iglesia, hasta 3 veces al día iban a la iglesia, a la misa, al rosario, las oraciones, etc. No tanto al rosario, perdón, las oraciones, varios momentos iba, ¿no? Entonces vemos a Mónica en esta formación cristiana católica, ¿no? Una mujer admirable, como siempre, ¿no? Santa Mónica, sí. Una mujer, un reflejo de mujer, en la cual, y un modelo de mujer para todos nosotros. Muy modelo, muy modelo. Padre José Estevas, también quisiera que nos toque también el punto de cómo lo que es su esposo. Eso, ¿no? muy bien. Bueno, pues allá en aquel tiempo concertaban los padres casi el matrimonio, ¿no? Pero bien, ella quiso mucho a su esposo Patricio desde el principio. Podemos decir que era un trabajador, pero de un genio terrible. Además, era mujeriego, porque era pagano, no era cristiano, era jugador. Está metido, por ejemplo, en temas del municipio y ahí perdió bastante de su hacienda, porque ellos mismos eran los que pagaban las fiestas tan grandes que había, esas fiestas desordenadas, ¿no? Que había en tiempo del Imperio Romano. Bueno, entonces esto le hizo sufrir mucho, ¿no? Por 30 años, pero supo aguantar sus estallidos de ira, ya que ella nunca... Cuando venía su esposo iracundo, etcétera, ella suave, ¿no? Tranquila, apacible, y luego cuando ya se le había pasado la ira, etcétera, al esposo, ahí dialogaba con ella, ¿no? De corazón a corazón. Y así lograron entenderse muy bien, ¿eh? Este espíritu de Mónica es maravilloso, podemos decir, ¿no? Cómo comprenderse con su esposo en estas situaciones. Y luego, las debilidades que tenía, lo comprendió también con una revelación, iluminación que tenía siempre desde su fe, que el día que se convirtiera, que fuera ya católico, ahí ya sería una buena persona. Entonces estaba siempre en esa esperanza, ¿no? Siempre. Y dentro de esta relación, ¿no? De este matrimonio, Santa Mónica nos puede contar un poco también ¿qué se le puede decir, padre? ¿Cómo evitaba ella estas discusiones? Sí, ¿no? sí. Esa fórmula que ella tenía para poder evitar. Trataba, como si vamos a decir, ya que hemos visto los toros, ¿no? Si viene un toro a toda velocidad y el torero no se va a poner en medio para que se lleve, sino que va dejando que pase, y al final, si tenía toda la fuerza del toro, al final es el torero el que lo va domesticando, orientando y tal y cual. Entonces, el ejemplo de Mónica, sus virtudes, le ganó profundamente el corazón a Patricio, y al ver tan buena que era, al final pues vio que era mejor ser bueno que no pues ser iracundo, etcétera, y en lugar de pelear, no pelean dos si uno no quiere, ¿no? Entonces buscar la paz es lo más bonito que había, ¿no? Y por eso, miren, ahora hay una asociación que se llama Madres Mónicas, que su tarea es imitar a Mónica en el trato con su esposo, y la segunda tarea es orar por él, por su conversión, orar por el bien de la familia, por la paz, y orar por los hijos, ¿no? Imitando a Mónica. Ahora hablaremos también de la situación de su hijo, ¿no? Y padre, entonces continuamos, ¿no? Continuamos Sí. ahora con esa parte de ella, de lo que es su viudez, ¿no? Sí. Y a la vez llevar lo que es la convivencia con un hijo rebelde, como era San Agustín, ¿no? Bien, tenemos posiblemente cuando tenía Mónica 50 años el fallecimiento de su esposo Patricio. Bueno, Patricio, como hemos dicho, era pagano. A veces criticaba un poquito que rezaba mucho su esposa, pero le dejaba sus oraciones, que rezara, etcétera. Y vamos a decir que le cautivó al final cómo era su fe cristiana, católica, y terminó por bautizarse también. Se bautizó Patricio, claro, murió al año siguiente, pero él no sabía que iba a morir, ¿no? Falleció Patricio, como ya convertido, ¿no? Había ganado el corazón de su esposo. Y como decías, por otro lado,
otro sacrificio muy fuerte que tuvo es su hijo, el mayor, Agustín, que desde joven, bueno, pues ya el mismo Agustín decía, mi madre me ha dado siempre, mientras nos amamantaba, el nombre de Jesús, ¿no? O sea, y lo tenía muy metido en su corazón San Agustín, como Mónica había sido una buena educadora también hacia su hijo. De tal forma que prácticamente el resumen de la vida de su hijo va a ser una búsqueda de ese Jesús, aunque fue por caminos a veces muy desorientados, a veces cuando se fiaba de sí mismo, de su orgullo, porque era un niño muy capaz, podemos decir, estaba bien preparado intelectualmente y pasaría por situaciones a lo largo de la vida, pues como iremos comentando, ¿no? Bien, también se bautizó la suegra de Mónica, entonces se bautizó casi toda la familia siguiendo ese ejemplo tan bonito de Mónica, ¿no? Pero, como digo, al final murió Patricio, ¿no? Cuando tenía 55 años más o menos Mónica. Patricio podía tener alguno más posiblemente. ¿No? Y esta relación con su hijo, ¿no? Que pues era rebelde, ¿no? ¿Cómo sería tanto, ¿no? esta situación difícil, padre? Bien, San Agustín, que desde pequeñito había estado casi a punto de una enfermedad grave y el mismo Agustín pidió bautizarse, pero luego y le dieron, vamos a decir, alguna parte del catecumenado, ingresó en el catecumenado, por ejemplo, le colocaban un poquito de sal en la boca, indicando que iban a hacer ya hablar de Dios, etcétera. Pero como se recuperó de su enfermedad, lo pusieron un poquito el bautismo para más tarde, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la pubertad comenzaba ya a manifestar sus dotes viriles, vamos a decir, San Agustín, Mónica le llamó la atención, dice, hijo, cuídate, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuida tu virtud, etcétera. Luego también, cuando estudió, vamos a decir ya un poquito más, se fue alejando de los consejos de su madre, de la fe católica, imbuido más bien por los estudios, como era el mundo que estudiaba todo el mundo pagano, griego, sobre todo romano, pues ahí se alejó un poquito de la fe. Quiso ver también San Agustín un poco la Biblia, leyó un texto que no era muy preparado y lo dejó, ¿no? Casi. Entonces se fue olvidando de los consejos de su madre, atraído por un mundo que lo atraía profundamente, ¿no? De disfrutar de un mundo romano pagano, podemos decir, ¿no? Y esto le llevaría, vamos a decir, cuando se fue preparando más en secundaria y sobre todo ya para ser profesional, ¿no? En Cartago, ahí sí se alejó casi completamente de las costumbres de su madre, tuvo una concubina, tuvo un hijo, apareció una secta que lo alejó completamente de la fe católica, los maniqueos, ¿no? Que le ofrecían la verdad, que es lo que aspiraba San Agustín y pensaba encontrar ahí más a Cristo, y al final se alejó profundamente de la fe de su madre, ¿no? Y hubo un momento donde ya concluyó sus estudios, regresó a casa, y cuando Mónica vio que venía con unas ínfulas ahí de convertir a su madre al maniqueísmo, bueno, tantas cosas ahí, le cerró la puerta, dice, no, aquí no vienes a cambiar lo que es la fe verdadera, ¿no? Y podemos decir, tuvo esa dificultad respecto de su hijo Agustín, ¿no? Y de poder sobrellevar toda esta rebeldía, ¿no? Uh-huh. Muy bien, padre. Continuamos y quisiera que también nos toque ese punto, porque para poder sobrellevar esta rebeldía de San Agustín, Santa Mónica utilizó una de sus virtudes, que es tener carácter, ¿no? Sí, yo creo que la decisión de Mónica era ver cómo podía lograr ver a su hijo bien, ¿no? Y ya te digo, el carácter de cerrar la puerta al ver que viene su hijo cambiado completamente, ¿no? Podemos decir que
esta situación le hacía sufrir mucho a Mónica, ¿no? Lloró mucho por su hijo, rezó mucho por su hijo. Esto le ayudó mucho para sobrellevar esas dificultades que veía que le habían despistado mucho a su hijo, ¿no? Pero aún así, ella con ese carácter, ¿no? Con ese propósito de sacar a su hijo adelante y de que él también, ¿no? Siga todo lo que ella le instruía, por decirlo así, ¿no? Padre José Estevas. Sí, mira, lo que más, una visión esperanzadora que tuvo, resulta que ella tuvo un sueño donde se veía ya en una regla, en una tabla recta, y veía que estaba ya sufriendo y un jovencito venía caminando sobre esa regla hacia ella, ¿no? Y eso le dio la iluminación, dice, como si Dios le hubiera dado a entender que un día su hijo iba a regresar a la fe, ¿no? A la fe católica de su madre, ¿no? Y por cierto, este sueño le cambió totalmente el corazón. Por un lado, acogió ya en su casa a su hijo porque sabía que algún día, tarde o temprano, se iba a convertir, y se lo comunicó incluso a Agustín y le dijo: mira, hijo, he tenido esta revelación de que un día estabas sobre mi regla, sobre mi fe, ¿no? Y le dice a Agustín: no, más bien vas a ser tú la que vas a venir a mi regla, ¿no? Porque estamos en la misma, ¿no? Y dice: no, eras tú el que venías, ¿no? Ella muy convencida, ¿no? Y esto le llevó, vamos a decir, a seguir a su hijo allí donde esté, en esa espera a ver cuándo volvía otra vez a la fe cristiana católica. Por ejemplo, tuvo un momento donde se le escapó, ¿no? Y ella irá detrás de él, ¿no? La vida de Santa Mónica, cómo fue ella la madre de San Agustín. Y hablamos ahorita, padre, este punto, ¿no? Santa Mónica con esa visión esperanzadora, ¿no? Sí. Hemos dejado con esa inquietud de que ha tenido como una especie de revelación de que su hijo un día va a regresar a la fe. Y ella lo tenía claro: cuando uno regresa a la fe, pues ahí va a ser una vida ya buena, linda, bonita, ¿no? Exacto. Y en esa esperanza, pues vamos a decir que su hijo huye desde... no huye tanto por huir, sino va buscando nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Ha estado trabajando en Tagaste, ahí, por cierto, murió un amigo y dice que todo le sentía dolor, ¿no? Por el fallecimiento de su... Y no aguantó y se fue a trabajar pues a otro lugar, a Cartago, donde había sido educado él. Y allá, bueno, pues también ejerció su magisterio, profesor, pero entraban allá los alumnos, revolvían todo, era un desastre a la hora del orden, sobre todo, ¿no? Y entonces también le dieron alguna oportunidad de trabajo en Roma, y nada, pues fue hacia Roma, ¿no? Allá sí, los alumnos eran más buenos, pero al final no pagaban. Bueno, pero en ese ir y venir, Mónica ya se puso en contacto con él, de estar siempre al lado de su hijo, ¿no? Y cuando iba a partir de África hacia Roma, pues medio le engañó Agustín diciendo: mira, madre, ve a rezar ahí a la ermita mientras esperamos el barco, ¿no? Llegó el barco, él salió solito con su concubina y su hijo, y Mónica se quedó ahí rezando, ¿no? Y sí, se sintió la pobre Mónica triste, qué mal hijo es, decía. Y nada, preparó todo lo posible para ella también embarcarse en un futuro con todo lo difícil que era en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy se están embarcando muchos emigrantes de África que van hacia Europa, y cuántos están muriendo en ese trayecto de mar, ¿no? Bueno, pues también Mónica tendría muchos problemas en ese trayecto, que hasta los mismos marineros pensaban que ya se hundía el barco, pero como has dicho, no, esa convicción que tenía, que iba a ver a su hijo bautizado, le dijo: tranquilos, que vamos a ir a tierra porque yo voy a ver a mi hijo un día bautizado, ¿no? Y consoló a los marineros en esas situaciones difíciles, ¿no? Bueno, como digo, llegó hasta Roma, y allá justo había ido su hijo hasta Milán, donde también lo siguió ella hasta allí, ¿no? Hasta Milán.
Bien, y también este padre, Santa Mónica siempre rezaba, ¿no? Siempre Sí, oraba por su sí. hijo y ofrecía, ¿no? Ofrecía tantos sacrificios, pero también dentro de ello hay toda esa célebre respuesta de un obispo, ¿no? En Sí, ese transcurrir, ¿no? muy bien. Sí, Mónica siempre puntual, encartado, en todos los lugares iba siempre a la iglesia. Y cuando fue también a Milán, pues se acercó y allí estaba un obispo maravilloso, Ambrosio, y Ya. incluso Mónica le habló a Ambrosio de cómo estaba su hijo. Y bueno, pues llegó un momento determinado, curioso, eh, posiblemente eran las respuestas de Dios a las oraciones, a los, vamos a decir, lágrimas de Mónica, que Agustín fue acercándose a la iglesia a escuchar a San Ambrosio, obispo, no tanto porque tenía interés por una fe, sino porque también había estudiado retórica y le encantaba cómo hablaba a este Ambrosio. Pero al escuchar a Ambrosio, pues fue recogiendo toda la información que daba San Ambrosio, ¿no? Respecto de la fe católica, respecto de la Biblia, respecto de las costumbres, etc. Y fue calando todo lo que oía y atendía de San Ambrosio, y vamos a decir que le afectó mucho a San Agustín, ¿no? Fue uno de las personas o del personaje influyente en la vida de Sí, Santa Mónica, padre. sí, sí. Entonces San Ambrosio va a ser un verdadero padre, vamos a decir, lleno de bondad, de sabiduría. Mónica también estaba siempre al lado de San Ambrosio, apoyándose, y poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en San Agustín. Escuchaba con atención y respeto a San Ambrosio y desarrolló por él un profundo cariño, abrió finalmente su mente y su corazón a las verdades de la fe católica, ¿no? Gracias a la esperanza de Santa Mónica, gracias a esa fe, a esa entrega a la oración, ¿no? Y a la influencia de este personaje, ella, pues feliz y contenta, recibe la Sí, conversión de su hijo. eso. En el año 387 ocurrió la conversión de San Agustín. Todos recordamos ese momento donde San Agustín está en un jardín y oye la voz de un niño: toma y lee, toma y lee, ¿no? Y entonces es la voz de Dios, en cierta forma, ¿no? Y entonces toma y lee, fue a leer la palabra de Dios y leyó las Escrituras, en concreto a San Pablo, que decía: no en borracheras, no en libertinaje, sino revestíos del Señor Jesús, ¿no? Y ahí dijo: sí, yo ya me dedico todo al Señor en la fe católica. Pidió ya prepararse para el bautismo. Incluso fueron varios, con su amigo Alipio y otros, que también se prepararon para el bautismo, a Casiciaco. Era una finca donde, bueno, además de reflexiones filosóficas, porque eran filósofos, se prepararon con la fe. Mónica estaba ahí presente, les daba el alimento, atendía toda la casa. También ella participaba de los diálogos, enseñándoles dónde está la verdadera felicidad, está en Dios, etcétera. Y, en fin, fue un momento bonito hasta que ya en esa noche de Pascua del 387 se bautizó San Agustín, y dice que las lágrimas que salían de sus ojos al oír aquellos cantos, al verse entregado totalmente al Señor, fue la felicidad plena de su vida, ¿no? Así es, y gracias a esta conversión, ¿no? Se puede decir, Santa Mónica muere en paz, ¿no? Eso. Cuando San Agustín le comunica a Mónica que ella quiere dedicarse todo a Dios, saltó de alegría Mónica, porque eso era lo que estaba esperando, ¿no? Exacto. Lo que Dios le había ofrecido. Y además dice Mónica, porque San Agustín le dice: mira, ya no quiero incluso ni casarme, sino quiero dedicarme totalmente a Dios en la vida religiosa, ¿no? Consagrada. Y entonces Mónica dice: bueno, ya no solamente que te bautizas, sino verte dedicado todo a Dios. Esa fue la mayor felicidad que podía haber tenido una madre rezando por su hija, ¿no? Por su hijo. Y entonces la idea de ellos era regresar a Tagaste
a su ciudad natal, y allí iniciar con sus compañeros la vida religiosa. Pero cuando estaban en Roma ya para esperar el barco de salida en Ostia, que es la salida de Roma, el puerto de Roma, bueno, ahí hubo varios momentos bonitos. Uno que dice que comenzaron a dialogar, estaban los dos sentados en la ventana, contemplando el cielo, etcétera, y dijeron, ¿cómo será la vida del cielo, de los santos, ¿no? Y comenzaron a descubrir esa vida, hasta dice que la sintieron en ese momento, ¿no? Como estuvieran en un éxtasis, ¿no? Sentir todo el amor de Dios allá, los dos, en esos diálogos bonitos del cielo, ¿no? Y Santa Mónica, pues ya también, como tuvo un presentimiento, ¿no? Cayó enferma, dice, hijo, parece que la misión está cumplida, mi cuerpecito, pues entiérralo donde quieras, no hay problema, no hace falta que lo lleves a Tagaste, etcétera. Lo que sí te pido, una cosa, que cuando estés delante del altar del Señor, reces por mí, ¿no? Entonces, al poquito tiempo, murió allá en Ostia, murió Santa Mónica. Por ejemplo, fue una experiencia donde Mónica había exclamado siempre, ¿no? Y a mí, ¿qué más me amarra en la tierra? Yo he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano, y con esas fiebres, a los 55 años, el año 387, murió Santa Mónica, ¿no? A lo largo de los siglos es encomendada a Santa Mónica las familias, ¿no? Los seres más queridos, el esposo, los hijos, pidiendo especialmente por su conversión, ¿no? Hay algunas pinturas que la ven vestida casi como de monja, que vestía pero eran vestidos de aquel tiempo, ¿no? Y también con un bastón, porque fue caminante siempre al lado de los viajes de su hijo, y otros la han pintado como un libro en la mano para rememorar el momento por ella tan deseado de la conversión definitiva de su hijo. Por inspiración divina abrió y leyó al azar la página de la Biblia. Muy bien, Padre José Estevas, esa ha sido la enseñanza de Padre José Estevas para todos ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes. Hoy hablando de Santa Mónica y Padre, para poder concluir este espacio tan bonito que nos brinda en Vidas de Fuego, esa enseñanza, ¿no? En una conclusión, sí, esa enseñanza que nos deja Santa Mónica. Muy bien, Mónica entonces es una cristiana católica muy convencida. Todo lo aprendió en su oración, en su encuentro con el Señor, para vivir bonito en el hogar con su esposo Patricio, para vivir en paz y reconciliando siempre a los demás, para saber llevarlo mejor a sus hijos, en concreto lo que pudo hacer por su hijo San Agustín, y al final, pues entregar su vida todo al Señor. Muchísimas gracias, Padre José Estevas, y gracias también a ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes de Santa Mónica Radio, y por favor compartan, ya saben, ingresen a Facebook, nos encuentran como Santa Mónica Radio y TV+, y pueden compartir esta enseñanza que hoy nos ha dado el Padre José Estevas, Agustino Recoleto. Muchísimas gracias. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.